regresar. A todos, agradeciendo a la Sociedad Peruana de Radiología por la invitación y también a la sede Junín. En esta oportunidad voy a hablar acerca de la ecografía transfrontanelar, su importancia y las principales indicaciones diagnósticas. ¿Y esto por qué? No avanza. Por favor, ¿puede avanzar? Este cuadro nos está mostrando el total de partos del año 2025 en el Hospital El Carmen, en el cual nos muestra que 470 casos fueron partos eutóxicos, partos distóxicos 1052, por cesárea 2217 casos, óbitos 34 y gemelares 55, haciendo un total de recién nacidos entre vivos y muertos de 3760. Siguiente. Este cuadro nos muestra el número de nacimientos por peso. Así tenemos que 29 recién nacidos nacieron con menos de 1000 gramos. 53 recién nacidos nacieron con menos de 1500 gramos. Y en total, en estos dos grupos, hacemos un total de 82 recién nacidos que nacieron con menos de 1500 gramos y representan el 2.1% de los casos. Siguiente. Este cuadro nos demuestra cuántos recién nacidos prematuros hemos tenido en el Hospital del Carmen el año 2025, de los cuales 442, que representa el 11.6%, fueron prematuros menores de 37 semanas de gestación y con recién nacidos con bajo peso, menor de 2.500 gramos, fueron 553 casos, que representa el 14.5%. Siguiente. Este cuadro nos hace un consolidado del total de atenciones ecográficas en el servicio de ecografía. El año pasado se atendieron 4.699 ecografías, de los cuales 800 ecografías fueron solicitadas como ecografías transfrontanelares, y los principales servicios que requieren este tipo de estudio es pediatría, neonatología y UCI. Es por eso que elijo exponer este tema. Siguiente. El objetivo principal de este tema es de conocer la importancia de la ecografía transfrontanelar en la neuroanatomía neonatal. El siguiente objetivo es de conocer la técnica de exploración ecográfica básica. Y por último, conocer las principales indicaciones y los hallazgos más frecuentes en las patologías del neonato. Siguiente. Como introducción tenemos que la ecografía transfrontanelar viene a ser un método de imagen no invasivo, es una técnica ecográfica dirigida al sistema nervioso central. Esta técnica es fundamental en el área de recién nacidos pretérminos y en los recién nacidos de riesgo. Va a utilizar a las fontanelas como ventanas acústicas y nos va a permitir una evaluación rápida y segura en el cerebro neonatal. Así también se puede realizar en forma portátil, por lo cual podemos realizar la ecografía al costado del incubador del paciente. No utiliza radiación ionizante, es económica, repetible y con resultados inmediatos. Tenemos que es dependiente del operador. Tiene una menor resolución en relación a la resonancia magnética. Su utilidad va a disminuir corticales pequeñas. Siguiente.
del encéfalo. Así tenemos que en los niños menores de 6 meses, la profundidad del transductor a utilizar puede ser de 11 megahertz, mientras que en los niños mayores de 6 meses podemos utilizar transductores con una profundidad de 8 megahertz. Si encontráramos alguna fontanela de menor tamaño, incluso podemos utilizar el transductor intracavitario, pero este solamente nos puede ayudar en la evaluación profunda del encéfalo. Posteriormente, utilizamos también lo que son los cortes. Hacemos dos principales cortes. Los cortes coronales, que son en número de 6, los principales, y los cortes sagital y parasagitales, que son en número de 5. Posteriormente, realizamos la evaluación en forma sistemática. Siguiente, por favor. En lo que se refiere a la anatomía de las fontanelas, nosotros contamos con las fontanelas, con la fontanela anterior, que es la ventana principal en esta evaluación, pero también podemos utilizar la fontanela posterior. Esta fontanela posterior nos va a permitir evaluar con mayor resolución el lóbulo occipital, el ventrículo lateral y las astas posteriores. También tenemos la fontanela mastoidea, que nos va a permitir a evaluar mucho con mayor nitidez el cerebelo, el tronco encefálico y el cuarto ventrículo. Y luego tenemos la fontanela esfenoidal, que nos va a permitir evaluar lo que es el polígono de Willis y los grandes vasos. Su función es la de permitir el paso del ultrasonido hacia las estructuras internas. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí tenemos el corte coronal. Entonces, en este esquema nos muestran los 6 cortes a realizar. En el primer corte encontramos las órbitas de preferencia y luego posteriormente lóbulos frontales, la línea media. En el segundo corte, la línea media, también estamos encontrando los ventrículos laterales en el asta frontal. Y posteriormente también estamos encontrando en el tercer corte, ya se visualiza el cuerpo calloso como una imagen lineal hipoecoica, los ventrículos laterales en sus astas frontales, la cisura de Silvio y el lóbulo temporal. En el cuarto corte ya se encuentra la cisura de Silvio, el hipocampo y el cerebelo. También se visualiza el tálamo. En el quinto corte vemos los ventrículos laterales y en su interior los plexos coroideos. Y en el último corte estamos viendo la parte del centro semioval. Siguiente. En lo que es el corte sagital, son 3 cortes de la parte externa hacia la parte más interna o medial. En la parte externa lo que vamos a visualizar es a este nivel la cisura de Silvio y luego la ínsula. En el segundo corte, corta más o menos a nivel del tálamo, tenemos lo que es el tálamo, la cabeza del núcleo caudado, entre ellos se forma lo que es la hendidura o surco caudotalámico y tenemos también el cíngulo, el ventrículo lateral y en su interior los plexos coroideos. En el corte medial o sagital encontramos lo que es el cuerpo calloso, estamos encontrando también la cisura parieto-occipital, el cerebelo, el tronco encefálico y a este nivel lo que es la cisura de Rolando. Siguiente, por favor. Para saber si es patológico o no, necesitamos conocer la anatomía y saber cuál es la longitud normal de cada una de estas estructuras. Como sabemos, no es igual la anatomía y las medidas en una persona adulta que en los niños. Es por eso que en los espacios extraaxiales nosotros vamos a evaluar 3 puntos importantes. Uno que se forma entre el cráneo y la corteza, que es el espacio cráneo cortical, o el cual debe medir menos de 4 milímetros.
El otro espacio se forma entre el seno venoso longitudinal superior y la corteza cerebral, que es el espacio sinocortical, que debe medir menos de 3 milímetros. Y la otra distancia a evaluar es el espacio interhemisférico que se forma entre ambos hemisferios, que debe medir menos de 6 milímetros. Siguiente, por favor. En lo que es el tamaño del sistema ventricular, debemos saber que los ventrículos van a ir reduciéndose progresivamente conforme avance la edad. El corte que debemos tomar para hacer la medida de los ventrículos laterales en los astas frontales es a nivel de los forámenes de Monroe. Entonces se mide la parte más ancha del ventrículo y este debe medir menos de 3 milímetros. En esta imagen vemos una asimetría entre ambos ventrículos, siendo mayor en el ventrículo lateral hasta frontal derecha. Siguiente, por favor. En el corte sagital vamos a medir también dos espacios principales. Uno de ellos que se forma entre el tálamo y la región occipital, el espacio tálamo occipital, el cual debe medir menos de 23 milímetros. Y el otro es el ancho del ventrículo lateral, que se mide a nivel del surco caudotalámico hacia la superficie del ventrículo lateral, que debe medir menos de 5 milímetros. Siguiente, por favor. En la ecografía Doppler vamos a medir lo que es el índice de resistencia, ya sea de la arteria cerebral media o de la arteria pericallosa. En el recién nacido a término va a mostrar una mayor velocidad pico diastólico con un índice de resistencia de 0,6 a 0,8, mientras que en los recién nacidos pretérminos van a mostrar una mayor velocidad pico sistólico y una menor velocidad pico diastólico, siendo el índice de resistencia de 0,8 a 0,9. Siguiente, por favor. Entre las indicaciones de la ecografía transfontanelar lo vamos a dividir en tres grupos. El primero en recién nacidos pretérminos, en los cuales la edad gestacional sea menor de 32 semanas o el peso menos de 1.500 gramos. Y este examen nos va a servir como diagnóstico, cribado o seguimiento, ya sea en casos de hemorragias intraventriculares o en caso de la leucomalacia periventricular. El otro grupo que solicita es en neonatos que presenten mayor riesgo de hemorragia intracerebral. Por ejemplo, en los pacientes con oxigenoterapia de la membrana ectodérmica, en caso de hipotermia terapéutica o en pacientes con pre y postoperatorio de cirugías mayores. El tercer grupo vamos a encontrarlos en los neonatos con una evaluación inicial anómala. Si es que presentara la sospecha de patología congénita, una patología anómala vascular, en caso de encefalopatía hipóxico-isquémico. O también en pacientes que presenten sintomatología de patología del sistema nervioso central o por infecciones ya sea congénitas o perinatales, y en caso de que haya un aumento o disminución del perímetro craneal. Siguiente, por favor. Una de las principales patologías que se presentan en los recién nacidos pretérmino es la hemorragia de la matriz germinal. Sabemos que la matriz germinal viene a ser una agrupación de células neurogliales, quienes se van a agrupar entre las 28 a 34 semanas a nivel del surco caudotalámico. Entonces tenemos que la hemorragia de la matriz germinal va a ser más frecuente en recién nacidos pretérmino, menores de 32 semanas, o que puedan presentar menos de 1.500 gramos. Esta hemorragia se puede presentar entre el primer a tercer día del nacimiento, por lo tanto la ecografía que pueden solicitar es dentro de las 72 horas. Posteriormente se puede hacer un seguimiento entre el séptimo a 10º día y posteriormente entre la cuarta a sexta semana de vida. La clasificación que estamos utilizando es la clasificación propuesta por Volpe, el cual nos da 4 grados. Siguiente, por favor. En el primer grado
según las imágenes, tenemos que la hemorragia va a presentarse una hiperecogenicidad a nivel de la matriz germinal. En este caso es bilateral. A los 8 días después, en este corte sagital estamos encontrando la hiperecogenicidad a nivel del surco caudotalámico, pero también estamos encontrando una lesión, una pequeña lesión quística a este nivel, que puede deberse al envejecimiento del coágulo y a su resolución. En el grado 2 vamos a encontrar un sangrado, pero este sangrado va a ocupar menos del 50% del ventrículo y no va a dilatar al ventrículo. Pero también en la imagen estamos encontrando pequeñas áreas hiperecoicas a nivel de la matriz germinal. En este corte sagital encontramos el coágulo en el interior del ventrículo lateral y si nos percatamos, la ecogenicidad es diferente a la del plexo coroideo que muestra mayor hiperecogenicidad. Y como vuelvo a repetir, no dilata el ventrículo. Siguiente, por favor. En el grado 3 tenemos que el sangrado puede abarcar más del 50% y va a dilatar lo que es el ventrículo. En este caso, la hemorragia grado 3 se está presentando en el ventrículo lateral izquierdo. Nos fijamos en el lado derecho, el ventrículo lateral y el plexo coroideo. Y en el grado 4 encontramos la hemorragia intraparenquimal por fuera de lo que es el sistema ventricular o también puede estar dentro del sistema ventricular. En la imagen nos está mostrando una hemorragia en el interior del asta frontal del ventrículo lateral derecho, que está dilatando al ventrículo y hay un sangrado intraparenquimal. Esto nos está haciendo un efecto de masa, está desplazando la línea media, está también desplazando lo que es el cavum septum pellucidum y también está en cierta forma obturando el ventrículo contralateral. Asimismo, estamos encontrando un borramiento de los surcos y cisuras y una mala diferenciación córtico-subcortical. Si vemos en la parte posterior, tenemos las astas posteriores. En el lado izquierdo se nota normal el líquido cefalorraquídeo, pero en el lado derecho encontramos que se haya ocupado por una hiperecogenicidad y la está dilatando. Siguiente, por favor. Otra de las patologías es la isquemia cerebral. Y esto se da por una disminución del aporte circulatorio al encéfalo. Entre los principales hallazgos ecográficos podemos encontrar un edema cerebral difuso. ¿Y cómo lo vamos a ver? Como un aumento en la ecogenicidad del parénquima cerebral que está borrando los surcos y cisuras. Puede haber también una pérdida de la diferenciación entre la corteza y la sustancia blanca, con borramiento o un aumento exagerado en la diferenciación. Y al Doppler vamos a encontrar una mayor velocidad con una disminución del índice de resistencia. Siguiente, por favor. En caso de la hidrocefalia, ya sea poshemorrágica o postinfecciosa, también se presenta en recién nacidos pretérminos y puede deberse a una complicación de la hemorragia intraventricular. La ecografía transfontanelar nos va a servir ya sea como diagnóstico o como control de estas patologías. Entre los principales hallazgos vamos a encontrar un ventrículo dilatado y en su interior pueden haber restos hemáticos, por lo tanto podemos cuantificarlo y también evaluar su distribución. Entonces, cuando cuantificamos o medimos el ventrículo lateral en su asta frontal, sabemos que esta medida debe ser menor de 3 milímetros. Si encontramos una distancia de 3 a 5 milímetros, estamos hablando de dilatación leve. Si es de 6 a 9 milímetros, en una dilatación moderada. Y si es mayor de 10 milímetros, una dilatación grave. Así también podemos utilizar el índice de Levene, en el cual marcamos una línea vertical a nivel de la línea media y una línea horizontal de la parte más alejada del ventrículo en el asta frontal. Siguiente, por favor. Si encontramos una distancia mayor de 4 milímetros
que sobrepase el percentil 97, ya se debe considerar como hidrocefalia. Siguiente, por favor. En este corte sagital estamos evaluando la distancia tálamo-occipital y, como vuelvo a repetir, este debe medir menos de 23 milímetros, más de eso se considera dilatación. Y en la ventriculomegalia, mayormente se inicia el crecimiento a nivel de las astas posteriores. En lo que se refiere al ancho del ventrículo lateral, lo normal es menor de 5 milímetros. Si encontramos entre 5 a 10 milímetros, es una dilatación leve. De 10 a 15 milímetros es una dilatación moderada y mayor de 15 milímetros es una dilatación grave. Siguiente, por favor. Otra de las patologías a considerar para la evaluación transfontanelar es la leucomalacia periventricular. Esto también es más frecuente en los recién nacidos pretérminos. Se da en la lesión hipóxico-isquémico y la duración de la hipoperfusión cerebral va a determinar el daño posterior de la sustancia blanca periventricular. Se dice que entre los primeros 7 días de nacido podemos encontrar una sutil incremento de la ecogenicidad a nivel periventricular, esto normalmente. Pasado ese tiempo ya deberíamos considerarlo como patológico. Aquí tenemos una clasificación que se da en 3 grados. En el grado 1 podemos encontrar un sutil incremento de la ecogenicidad que es mayor que los plexos coroideos y no hay degeneración quística. En el grado 2 vamos a encontrar pequeñas lesiones quísticas a nivel periventricular que van a estar agrupadas y van a mostrar un ligero aumento de la ecogenicidad. Y ya en el grado 3, estas lesiones quísticas van a ir coalesciendo, formando quistes de mayor tamaño. Siguiente, por favor. Otra de las patologías que podemos evaluar es el agrandamiento benigno de los espacios subaracnoideos en la infancia, llamado BES. Es una causa frecuente de macrocefalia. Se puede dar en los niños mayores de 7 meses con desarrollo normal o que puedan mostrar un leve retraso ya sea motor o de lenguaje y que muestren un aumento del perímetro cefálico. En este caso se debe considerar el espacio cráneo cortical, que podemos encontrarlo entre 4 a 10 milímetros, y la cisura interhemisférica puede mostrar una distancia entre 6 a 8 milímetros, pero los giros no van a tener cambios, van a estar conservados. Y también se deben evaluar las venas a nivel de estas venas corticales. Ellas van a atravesar el espacio subaracnoideo. Si es que hubiera algún tipo de colección, las venas se van a encontrar desplazadas. Siguiente, por favor. En caso de la meningitis, podemos hacer una evaluación en el 65% de los casos que pueden presentar alteraciones en la imagen. Debemos sospechar de ella cuando presentan un incremento en lo que es la ecogenicidad de los surcos cerebrales, cuando hay hiperemia o cuando hay un engrosamiento de meningio mayor de 2 milímetros. También podemos encontrar a nivel extraaxial colecciones y puede asociarse a ventriculitis, abscesos, hemorragias, hidrocefalias postinfecciosas o empiema. El siguiente. Entre las malformaciones congénitas hay varios tipos, pero la principal es la agenesia del cuerpo calloso. Sabemos que el cuerpo calloso va a conectar ambos hemisferios y normalmente se desarrollan desde la parte anterior, en la parte de la rodilla hacia la parte posterior, siendo el rostrum el último en formarse. Los signos indirectos que nos va a mostrar la imagen es que hay un paralelismo en los ventrículos laterales. El tercer ventrículo tiende a ascender y a nivel de las astas posteriores va a haber una dilatación llamada colpocefalia. Y también puede haber, como lo muestra en la imagen sagital, la ausencia del giro del cíngulo, por lo cual
lo que son los giros se van a caer en forma verticalizada. El siguiente. Otra de las patologías que podemos evaluar es la vasculopatía lenticuloestriada, que es una hipercogenicidad que se da a nivel de la rama lenticuloestriada de la arteria cerebral media, y esto se localiza a nivel de los ganglios basales. En el 2 a 5% de los casos podemos encontrar entre 1 o 2 estriaciones que se puede considerar normal. Más de 3 estriaciones ya es patológico y, como vuelvo a repetir, puede estar relacionado a los eventos hipóxico-isquémicos o a infecciones como el TORCH. Siguiente, por favor. En lo que son las infecciones congénitas, TORCH y adquiridas, el agente causal más frecuente en TORCH es el citomegalovirus, seguido del toxoplasmosis. Entonces aquí lo que debemos valorar son las microcalcificaciones periventriculares. También podemos encontrar quistes paraventriculares a nivel temporal o germinolíticos a nivel del surco caudotalámico. También la vasculopatía estriada, la patología que anteriormente describí, y también pueden haber alteraciones en la sulcación, como la microlisencefalia, donde la corteza cerebral tiende a estar lisa, o en la polimicrogiria, donde hay un aumento en su sulcación. En este caso, estas calcificaciones que está mostrando tanto en la parte ecográfica como en la parte tomográfica son múltiples y es debido a una infección por TORCH. Siguiente, por favor. Por lo tanto, comparando con otros métodos, la ecografía transfontanelar, su ventaja es que es un método de imagen rápido y puede realizarse en forma portátil. Su desventaja es que a veces nos da menor detalle en la evaluación. En la tomografía, su ventaja es que nos da una buena visualización ósea, y la desventaja es que utiliza radiación ionizante. La resonancia magnética, su ventaja es que nos da una mayor resolución, pero su desventaja es que es costosa y menos accesible, además que requiere de sedación. Siguiente, por favor. Por lo tanto, entre mis conclusiones es que la ecografía transfontanelar es una herramienta esencial en el área de neonatología. Es útil para un diagnóstico precoz, nos permite un seguimiento evolutivo de la enfermedad, es fundamental en la evaluación de prematuros y pacientes críticos y es accesible a nuestro sistema de salud. Eso sería todo. Gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Ketty Pretel. El punto para la doctora.